Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Investigadores tratan de detener a un terrorista que envía paquetes con bombas por correo. 3 personas han muerto. Y no se sabe cuántos otros paquetes llegarán a sus objetivos. En California, expertos buscan al responsable de los atentados al Servicio de Impuestos Internos. Por 5 años, sus ataques desconcertaron a las autoridades. Por suerte, nadie ha salido herido, pero se requerirá agudeza para atraparlo. Bajo los escombros, un terrorista deja pistas que los expertos deben descifrar. Al investigar estos casos, los forenses hacen lo posible para evitar que las personas sigan viviendo en terror. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Viviendo en terror. El miedo es el mayor aliado de un terrorista. A él no le importa quién muera mientras logre sus objetivos. Puede atacar en cualquier lugar y a cualquier hora. Son crímenes planeados cuidadosamente. No se sabe dónde estos ocurrirán. Cuando decide usar bombas, puede matar desde lejos. En Birmingham, Alabama, en 1989, Helen Vance recibió un paquete dirigido a su esposo Robert. El juez Robert Vance entró en la casa y halló el paquete en la mesa, mientras su esposa envolvía regalos. Creyendo que contenía las revistas que esperaba, cortó el cordel y abrió la caja. Falleció al instante. Cuando los paramédicos llegaron, trataron de ayudar a Helen Vance, quien estaba cerca cuando la bomba explotó. La explosión la ensordeció temporalmente y la dejó afásica. Expertos forenses acudieron a la escena. Recogieron clavos incrustados en las paredes y el techo, fragmentos de tubos de acero, así como los restos del paquete. La explosión despidió los fragmentos a 5.800 kilómetros por hora. Se clasificó cada fragmento. Las autoridades solo podrían atrapar al asesino si trabajaban metódicamente. Pero los asesinatos no se detuvieron allí. A 241 kilómetros en Atlanta, 2 días después de la muerte de Vance, un paquete llegó a la oficina del secretario de la 11ª Corte de Apelaciones. Un análisis de rutina reveló la silueta de una bomba casera. Antes de que el sorprendido oficial pudiera detenerlo, el paquete cayó al suelo. De inmediato, el edificio fue evacuado y se llamó a los técnicos en bombas. En una alerta emitida tras la muerte de Vance, se describía la bomba que lo asesinó. El explosivo en Atlanta era parecido al de Birmingham. Aunque la primera bomba fue diseñada para explotar tras abrir el paquete, se concluyó que ésta podía estallar en cualquier momento.
La caída y la manipulación de rutina en la oficina postal podían haberla vuelto inestable. Los trajes de Kevlar, con un peso de 36 kilogramos, brindaban algo de protección. Pero si el técnico estaba muy cerca de la explosión, la presión podía matarlo. El primer paso era fotografiar y analizar la bomba para estudiar sus componentes. Los rayos X no revelaron ningún temporizador. No tendrían que apresurarse. Esto era un alivio para los técnicos, puesto que a menos que la bomba contenga un temporizador, el proceso de removerla puede tomar horas. Cada movimiento fue planeado y luego ensayado. Al completar cada paso, los técnicos pausaban para ventilar sus sofocantes trajes y modificar estrategias. Como precaución, el área que rodeaba el edificio fue evacuada de transeúntes y automóviles. Durante el minucioso procedimiento, los técnicos no se cubrieron las manos para lograr un buen agarre. Después de estabilizar la bomba, la colocaron en un recipiente que guardaron en un auto blindado. Vehículos y motocicletas de la policía despejaron el área. El convoy tomó la ruta menos poblada hacia el vertedero de la ciudad. El paquete no explotó, pero esta segunda bomba, en solo 2 días, tuvo un gran impacto. Indicó que había un terrorista. Brian Hoback, de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, fue asignado al caso. Recordemos los objetivos. Primero, un juez federal. Segundo, la gente del 11º Circuito de Apelaciones que solo trabajaba para el tribunal en funciones administrativas. Pero el terrorista no se detuvo. El 18 de diciembre, el día en el que se desactivó la segunda bomba, el abogado Robbie Robinson recibió un paquete en Savannah, a 400 kilómetros. Al igual que el juez Vance, Robinson no tenía razones para sospechar del paquete que apareció en su escritorio una semana antes de Navidad. En un instante se convirtió en la segunda víctima. Se calculó la dirección de la explosión para determinar el tamaño de la bomba. Se trazó un perímetro y se emprendió la ardua tarea de recoger hasta las pruebas más diminutas. Cuando vamos a una escena del crimen, buscamos evidencia física. En el caso de una bomba, está por doquier. En el techo, en el suelo, las paredes, los muebles, en los cuerpos de las víctimas y en la ropa. Fotografiamos y determinamos el lugar exacto en la habitación donde fue hallada la evidencia. De esa forma podemos explicar su origen al jurado. Nos arrodillamos en el suelo, recogimos esa evidencia, la cernimos, la reflejamos en una pantalla y revolvemos los escombros en búsqueda de componentes de la bomba que explotó. En este caso fue una bomba de tubo que estaba dentro de una caja de cartón. Uno de los aspectos más malignos de la bomba es que alrededor de ella había docenas de clavos, también vistos en los rayos X de la víctima, lo que aumentaba la letalidad de la explosión. Los clavos coincidían con los de la bomba que mató a Vance y los del paquete encontrado en el tribunal en Atlanta.
La envoltura hallada casi intacta en la papelera de Robinson se comparó con la de las otras bombas. Con 3 bombas en 2 días, el tiempo era oro. El agente Hoback y su equipo luchaban para hallar una relación entre los 3 objetivos. ¿Por qué alguien atacaría a un abogado, un juez y a ese tribunal? Parecían ser ataques al azar en contra del sistema legal. Si eso era cierto, sería más difícil atrapar al responsable. No se podía anticipar quién sería la siguiente víctima, y era probable que la bomba ya estuviera en el correo. En el laboratorio, expertos analizaron los clavos, fragmentos de metal, alambres y restos de los paquetes extraídos de las bombas. Hicieron una clasificación exhaustiva. Marcas casi imperceptibles, fragmentos de logotipos y del paquete que podría llevar a fábricas, locales de venta o directamente al asesino. Pero en este caso, los objetos eran demasiado genéricos como para indicar algo. El terrorista continuó con su siniestro plan. No sé qué voy a hacer con esta conferencia de prensa. Por suerte, la presidenta de la NAACP en Jacksonville, Willie Dennis, estaba muy ocupada para abrir su correo el 18 de diciembre. Al enterarse de la muerte de Robinson y recibir la advertencia de tener cuidado con su correspondencia, llamó a su secretario para decirle que no abriera el paquete en su escritorio. Lo que hizo fue llamar a la oficina del alguacil en Jacksonville y les pidió que revisaran un paquete que para ella parecía sospechoso. Los técnicos notaron que era idéntico a los paquetes de las explosiones anteriores. Lo analizaron para ver si sus sospechas estaban justificadas. Hay que desmantelar la bomba y revisar todos los componentes. Los rayos X revelaron un dispositivo idéntico a las otras bombas. Los investigadores ya sabían a qué se enfrentaban. Usaron un aparato mecánico para remover su sistema de encendido. El paquete fue inutilizado con éxito. Pero para evitar una explosión, los técnicos sacaron con cuidado la bomba de la oficina mientras mantenían una distancia prudencial. La llevaron a un lugar aislado donde se analizó, estabilizó y desmanteló con mucho cuidado. En la oficina quedaron los ya conocidos clavos y un papel marrón con marcas de correos blancas y rojas. Al igual que otros terroristas, este colocó más estampillas de las necesarias para enviar el paquete. La caja también contenía algo sorprendente: correos insultantes. Entre ellos había una carta amenazadora enviada a una estación televisiva en Jacksonville. El sello la relacionaba con una oficina postal en Atlanta. Ahora los agentes sabían que la bomba pudo provenir de Georgia. La evidencia se acumulaba. Estas cartas ofensivas colocaron a grupos extremistas de derecha en la lista de sospechosos. La ATF organizó un equipo para atrapar al responsable. Terry Pelfrey, técnico de bombas de la Oficina de Investigación en Georgia, acudió a la reunión mensual del grupo. Mi rol en la investigación consistió primero en buscar a los grupos derechistas en Georgia, entre ellos el Ku Klux Klan, Nación Aria, el Movimiento Identidad Cristiana y los Skinheads. Teníamos informantes en esos grupos.
Algunos obtuvieron la posición de grandes dragones dentro de esos grupos. Estos eran los líderes del Ku Klux Klan. No hubo conversaciones dentro de estos movimientos que indicaran que eran sospechosos de estos atentados. Ayer ustedes... En una reunión del 19 de diciembre, un agente de la ATF señaló las similitudes entre los atentados. Después de grandes esfuerzos... Tomen, ¿reconocen algo? Repartió fotografías de la bomba encontrada en el tribunal y describió lo que averiguó de su fabricación. El dispositivo consistía en una bomba de tubo con placas terminales. Esa descripción hizo que el experto en bombas Lloyd Irwin recordara algo. Las bombas se parecían a una que vio en 1972. ¿Bombillas de linterna? Aunque durante su carrera analizó más de 3.000 bombas, tuvo la corazonada de que este era el trabajo del mismo terrorista. Cuando la miré, noté algunas características de la bomba que me recordaron a otro explosivo. Aquel poseía placas terminales cuadradas sujetadas con solo un tornillo en el centro, solo uno, pero era la misma técnica. ¿Puedes hacer un dibujo? Era así. Él no había visto algo igual en más de 15 años. Irwin dibujó la bomba de 1972 de memoria. Uno sabe que el sujeto, aunque cambie su técnica, si lo ha hecho antes, seguirá haciendo algo similar. Porque sabe que le ha funcionado. ¿Por qué no hacerlo si es algo que funciona? Podría modificarlo y el resultado tendría algunas similitudes con respecto a lo que ha hecho antes. ¿Ya está lista? Sí. Para Irwin, la fabricación de la bomba tenía la firma del terrorista de 1972. Después de la reunión llamó al agente Hoback. Lloyd Irwin me llamó a la oficina para decirme que había visto solo un dispositivo como ese en todos los años que estuvo con este tipo de casos y me dio el nombre del sujeto que fue encarcelado por tener ese explosivo en 1972. El nombre del sujeto era Walter Leroy Moody. Leroy Moody fue acusado de construir una bomba que quería enviar al hombre que había recuperado su auto. Pero la víctima del explosivo resultó ser su esposa Hazel, quien abrió el paquete y se lastimó la mano, un ojo y se quemó el rostro. Roy Moody fue a prisión y Hazel obtuvo el divorcio. La ATF investigó muy de cerca a Roy Moody. Descartamos a los sospechosos por causas diferentes. El motivo era uno de ellos, o si en realidad estaban en el área. Hay varias formas de eliminar sospechosos, pero los métodos que utilizamos para descartarlos no funcionaron con Walter Leroy Moody. En este punto, toda la evidencia que relacionaba a Moody con las bombas era circunstancial. Los investigadores tenían que hallar la conexión entre los componentes de la bomba y el sospechoso. Para ello, acudieron al laboratorio de la ATF en Atlanta. Al analizar la composición química de los detonadores y el iniciador, determinaron quién era el fabricante. Por suerte, la compañía tenía una distribución muy limitada en el sureste. La fábrica entregó una lista de las tiendas que vendían sus productos. Mientras la ATF encontró otras similitudes entre la bomba de 1972 y los explosivos recientes. Todas se componían de cajas de cartón, tubos de metal con placas terminales cuadradas, pilas y bombillas de linterna. Para obtener información más detallada, los especialistas recrearon y detonaron las bombas. Cuando la pólvora alojada en una bomba de tubo se enciende, pasa de estado sólido a gaseoso. La presión resultante es enorme. En un instante, la bomba explota y expulsa fragmentos afilados de acero y clavos por doquier a una velocidad mortal.
Quien hubiese fabricado esas bombas se esforzó para aumentar su poder destructivo. Fueron hechas con un solo propósito: matar. Un perfil conductual describió al asesino como un hombre blanco que trabajaba y vivía solo o con otra persona, disciplinado, culto, organizado, meticuloso y cobarde. Creía ser muy bueno para su trabajo. Con ese perfil, Terry Pelfrey reconoció la descripción del hombre a quien investigaba: Roy Moody. Bill Heimeyer, del FBI, hizo un perfil psicológico. Conocía a Walter Leroy Moody. Asistí a las reuniones con el señor Heimeyer, quien leyó el perfil psicológico que había escrito. Y plasmando la vida del señor Moody en ese perfil fue algo realmente aterrador. El peso de toda esa evidencia bastó para obtener una orden de registro. El 8 de febrero, los investigadores revisaron la casa de Moody. Hallaron libros jurídicos y transcripciones del juicio de Moody en 1972. Como hallamos en las transcripciones, durante la búsqueda, las áreas resaltadas coincidían, según la ciencia forense, con la evidencia del lugar de la explosión y la evidencia hallada dentro de su casa en su taller. Todo coincidió en 1972 y en 1989. Él fue listo, pero se confió. Pero fueron las pistas que los detectives no pudieron encontrar las que aumentaron sus sospechas. Sabíamos que el señor Moody guardó sus libros porque tenía ejemplares jurídicos, pero no hallamos libros de química. Tampoco encontramos las armas que le pertenecían a Moody. Sabíamos que tenía algunas porque había municiones en el asiento de su camioneta, pero ¿dónde estaban las armas? Siguiendo un indicio, los agentes obtuvieron permiso para registrar el sótano de una casa en Chamblee, Georgia, donde Moody rentaba un depósito. Encontraron un tubo sellado en ambos extremos. De cada lado tenía agujeros, y en uno de ellos había una boquilla incrustada, lista para ser atravesada. Bueno, supongo que hay que tomarle una fotografía. Uno de los investigadores en la escena fue el agente de la ATF, David Hodge. Todos los agentes somos entrenados en la escuela para identificar explosivos improvisados. El explosivo improvisado más utilizado en este condado es la bomba de tubo. Cuando hay una boquilla incrustada en un tapón de rosca, de inmediato pienso que se trata de una bomba de tubo. Hodge llevó el tubo al químico Lloyd Irwin, quien sospechaba de Roy Moody al inicio de la investigación. Irwin buscó residuos de explosivo en el tubo. Su análisis solo reveló óxido. El tubo pudo ser un prototipo, pero los agentes no podían probarlo. No les bastaba para ganar el caso. Buscando pruebas en el caso de las bombas, los oficiales fueron a tiendas que vendían los iniciadores usados en los explosivos. Buenos días, somos oficiales de la ATF. Esto los llevó a la tienda Shooting Iron en Griffin, Georgia. Sí, había un sujeto. Un empleado recordó haber vendido un barril de casi 2 kilos de pólvora sin humo y 4,000 iniciadores en diciembre de 1989. No pudo olvidar esa venta. La pólvora fue la misma utilizada en las bombas y se necesitaron 3,200 iniciadores para activarlas. Luego el empleado reconoció a Roy Moody como el cliente. Los investigadores creían tener al culpable.
El 10 de julio de 1990, Roy Moody fue arrestado y detenido sin fianza. La policía también detuvo a su esposa Susan como posible cómplice. Fue detenida bajo fianza. A Susan Moody se le permitió declararse culpable de un crimen menor a cambio de su completa cooperación. Contó a los investigadores cómo había ayudado a Roy desde que se conocieron en 1981. Declaró que Roy le había enseñado a cubrir sus rastros, usar disfraces, comprar materiales y enviar paquetes lejos de casa. Mencionó el nombre del anterior compañero de celda de Roy. Cuando los investigadores registraron su casa, hallaron baúles con el nombre de Moody. Contenían las armas desaparecidas y los libros de química. Los agentes también hallaron municiones, el diagrama de una bomba y un equipo de soldadura. Las declaraciones de Susan Moody fueron cruciales en el caso. Ella simplemente nos contó todo, cómo ocurrió todo. Solo teníamos fragmentos de la investigación, del por qué Moody hizo esto, cómo lo hizo y cuáles fueron las similitudes entre estas bombas y las bombas que fabricó en 1972. Pero la señora Moody nos contó cómo empezó todo, la forma en que lo realizó y el motivo. ¿Y cuál era su motivo? Moody tenía un historial de litigios injustificados. La mayoría de sus casos fueron rechazados. Ansiaba convertirse en abogado para arreglar lo que consideraba una falla en el sistema. Pero no pudo presentar el examen debido a su arresto en 1972 por crear la bomba que hirió a su primera esposa. Al no poder evitar la sentencia, Moody juró vengarse del sistema judicial. Empezó con el juez Robert Vance, quien escribió un informe negando su apelación. Moody fue atrapado gracias al diligente trabajo de los investigadores, forenses y la excelente memoria del experto en bombas Lloyd Irwin. Tenemos una computadora en la ATF que compara componentes de bombas. Es un sistema muy útil que estamos mejorando. Es increíble lo que hace. Colocamos los componentes de un dispositivo y nos dice si han fabricado explosivos similares. En este caso, Lloyd derrotó a la computadora. No existe algo que sustituya a la experiencia de Lloyd. El sistema legal, que para Moody tenía fallas, no les falló a los ciudadanos que él aterrorizó. En junio de 1991, el jurado lo sentenció a 7 cadenas perpetuas, más 400 años, sentencia que fue cambiada a pena de muerte. Moody se valió del correo para enviar sus letales explosivos a personas específicas. Pero otros terroristas no son tan específicos en cuanto a sus víctimas. El atentado en Oklahoma City fue un ataque contra el gobierno. Debido a la explosión del edificio murieron 168 ciudadanos. Cuando el objetivo de un terrorista es el gobierno, no se puede predecir cómo o cuándo atacará. En la mañana del 22 de febrero de 1990, los bomberos del este de Los Ángeles acudieron a una llamada para apagar una camioneta incendiada cerca de la estación. Pero este no era un incendio común. La camioneta estacionada al frente de un edificio contenía 5 barriles de 55 galones y varios tubos que apuntaban hacia el inmueble. Los tubos eran morteros improvisados, diseñados para expulsar bombas. Algunas ya se habían lanzado. Para evitar que los barriles se rompieran,
Los bomberos usaron una presión leve a fin de enfriarlos y extinguir las llamas. Se llamó a los técnicos en bombas. Miembros del escuadrón antibombas de la policía acudieron a la escena. Cuando llegaron, los bomberos les explicaron el hallazgo. El detective del escuadrón, Joe Pau, se dio cuenta de que pudo haber ocurrido una catástrofe. Los bomberos dijeron que los barriles estaban rojos debido al fuego y apagaron el incendio con la manguera que suelen usar. Tuvieron suerte de que el explosivo no detonara cuando sofocaban el incendio. El principal objetivo de Pau era asegurarse de que no hubiera otros explosivos, así que fue al quinto piso donde los morteros rompieron las ventanas. Las bombas penetraron las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, pero el daño fue mínimo. Luego, él y su compañero se acercaron con cuidado al auto. Debían determinar si el vehículo era una trampa, ya que la prioridad era mantener a las personas a salvo. Cuando el área fue evacuada, subimos y tomamos muestras de cada barril. Las analizamos a simple vista en la escena y las enviamos al laboratorio para ver cuál era su estructura química. Se enviaron los contenidos del barril al laboratorio. Con un cromatógrafo de gases, se dividieron las muestras hasta obtener sus componentes. Las pruebas determinaron que la sustancia en los barriles era ANFO, una mezcla inestable de nitrato de amonio y gasolina. La camioneta contenía más de 200 galones de ANFO. Para entender el potencial poder destructivo de este explosivo, la policía realizó una explosión de prueba en el desierto de California. Llenaron una camioneta de una mezcla de ANFO y dinamita para simular el atentado al edificio de impuestos. El vehículo fue destruido. El suelo estaba lleno de escombros. No quedó nada reconocible. En la ciudad, el daño de una explosión así hubiese sido colosal, según el agente del FBI, Nick Boone. Es el equivalente a 726 kilogramos de dinamita. Es explosivo potente. El estallido se hubiese expandido por doquier y hubiera causado graves daños en varias cuadras. Lo único que lo hubiese hecho más devastador habría sido que el camión estuviera encerrado como en un estacionamiento. El efecto hubiese sido como el de Oklahoma City. De hecho, el estacionamiento fue la escena de otro atentado menos de 2 años antes. En esa ocasión también se pudo prevenir un desastre. El edificio había sido el objetivo de otro atentado. En 1988, el estacionamiento del sótano fue el lugar del primer incidente. El detective Pau y su escuadrón desactivaron el explosivo en un Toyota 71. Contenía un calentador de agua lleno de ANFO. También contenía una trampa debajo de la llanta trasera. Cuando se activó, el auto se encendió. Después de extinguir las llamas, los bomberos hallaron bombas de tubo en la maleta. Los técnicos determinaron que los recipientes de gasolina y las botellas de detergente en el asiento trasero estaban llenos de amoníaco y lejía. Estaban diseñados para llenar el garaje de gases venenosos. Las bombas fueron desactivadas sin problemas.
Se denunció que el auto fue robado del estacionamiento de Ford Aerospace, pero luego se perdió el rastro. Aunque no por mucho. 6 meses después, en una revisión de rutina por la compañía, se descubrieron bombas de tubo en 4 postes de alto voltaje detrás del mismo edificio. Las bombas detonaron causando daños menores. El edificio de servicios de impuestos no fue el único objetivo del terrorista. Las bombas en los postes se parecían a unas halladas 8 meses antes a 80 kilómetros. En la base de un poste del edificio de impuestos en Laguna Niguel, California, se halló un detonador electrónico IANFO. El escuadrón antibombas la desactivó. Era obvio que los atentados estaban relacionados. Estos ataques, así como otros que empezaron en 1986, llevaron a la creación de un equipo de varias agencias en contra del terrorismo. Se halló que los circuitos en las bombas eran similares. Frank Bocci, agente del FBI, trabajó dentro del equipo. Todos los explosivos, en especial los utilizados por un terrorista, tienen una marca de fabricación que la distingue. Al examinar una serie de bombas desconocidas y la forma en que fueron fabricadas, podemos deducir quién pudo haber sido la persona responsable con base en la fabricación de las bombas. Además de las similitudes en el diseño, las bombas tenían un objetivo en común: el servicio de impuestos internos. Investigamos en varias direcciones. Tratamos de hallar otros atentados similares cometidos en el área para ver quién fue sospechoso o arrestado por ellos. También buscamos grupos que estaban en contra del Estado, del gobierno o el servicio de impuestos, ya que estos serían el tipo de facciones que podrían atacar esos edificios. Un indicio potencial llegó por correo. En cartas enviadas a un periódico y al edificio, un grupo llamado Up the IRS se atribuía la responsabilidad de los atentados, así como la del autobomba en 1988. Boone creía que la carta era auténtica, puesto que contenía información sobre la bomba que no había sido hecha pública. La dirección fue escrita a mano, dando a los oficiales una muestra de caligrafía, pero no había nada con que compararla. Una pista que resultó de mayor utilidad fue un reloj digital usado como temporizador. Los investigadores creían que el terrorista trataba de alardear de sus habilidades, pero no le sirvió de mucho. La alarma del reloj no fue configurada adecuadamente y el explosivo no explotó como había planeado. Pero los circuitos de las bombas fueron la primera pista evidente. Muchos de sus componentes fueron hechos para el ejército y no podían comprarse en las tiendas. Por lo tanto, el responsable tenía contactos con industrias de alta tecnología. El que el auto usado en el atentado de 1988 hubiese sido robado del estacionamiento de Ford Aerospace le dio al detective Bob Nelson una opción en el caso. Descubrimos después en la investigación, al revisar los componentes, que habían varios cables y elementos electrónicos que estaban relacionados directamente con Ford Aerospace. Sin embargo, no se sabía cuándo estos fueron utilizados. No tenían fechas. No había forma de saber si eran objetos viejos o elementos recientes. Nelson y Boone estaban seguros de que el terrorista era o había sido empleado de Ford Aerospace. Pero miles de personas trabajan allí. No tenían forma de descartar a nadie. Gracias a la pronta acción de los bomberos de Los Ángeles, se preservó una de las pistas más esenciales: el número de serie del auto usado en el atentado de 1990. Este permitió que se hallaran a los últimos dueños registrados. El señor y la señora Orozco lo vendieron por $500 en diciembre de 1989. Está bien.
Según el señor Orozco, el comprador no habló casi. Hizo pocas preguntas y parecía ansioso por irse. No regateó el precio y pagó en efectivo. El nombre que firmó en el documento fue el de James T. Harmon. La policía sabía que si encontraban a Harmon, hallarían al culpable. Sí. Él es el señor John. Pero ¿cuál era Hola, su ¿cómo le va? apariencia? Un dibujante de la policía llevó un kit de identificación para crear un boceto. Oh, sí. Sí. Tenía... Tenía unas entradas. Este contenía cientos de rasgos faciales genéricos. Entonces era algo... Al combinarlos, el artista poco a poco creó una imagen parecida al sospechoso según los testigos. El primer análisis con los archivos de las diferentes agencias no dio resultados, mientras el terrorista atacó de nuevo. El 31 de marzo de 1991, un mortero atacó el estacionamiento y el techo del edificio del Servicio de Impuestos Internos en Fresno, California. Nadie salió herido. Los 13 misiles fueron lanzados desde un lugar vacío. Allí los investigadores recogieron extensiones, alambres y periódicos usados para embalar. También encontraron un reloj digital y un circuito aeroespacial. El agente Boone sabía que era el mismo terrorista y que él y el detective Nelson estaban más cerca de atraparlo. Di un vistazo, vi varios componentes y supe que era el mismo sujeto, el terrorista. Pero esta vez se equivocó y obtuvimos la mayor pista del caso. Uno de esos componentes es lo que llamamos disipador. Es una pieza de metal que dispersa el calor. Boone creía que el componente quizás era fabricado por Ford Aerospace. Debía averiguar más, pero todos en la planta eran posibles sospechosos. ¿En quién confiaría? Al indagar discretamente sobre el componente no obtuvo nada. Frustrado por no llegar a ninguna parte, le mostró la pieza a un ingeniero de montaje esperando que no fuese el terrorista. Caminó por un pasillo, giró, caminó por otro, abrió algo y me dio un disipador idéntico. No puedo expresar lo que sentí en ese momento. Fue la parte más emocionante del caso para mí. Di un vistazo, preocupado, porque estaba allí con el disipador en la mano y el terrorista podría haber estado a 2 escritorios de distancia en la línea de ensamblaje. Salimos lo más rápido posible de la línea y del edificio. Aunque no había números de identificación, los componentes estaban cubiertos de pintura roja. El ingeniero explicó que eso indicaba que eran defectuosos y fueron sacados de la línea. Esto delimitó las áreas posibles en Ford Aerospace. Solo se habían fabricado 84 de ellos y 9, solo 9, habían sido sacados de la línea, así que teníamos 4 de los únicos 9 que existían. Hola. Hola, señor. Los detectives mostraron el boceto del sospechoso al gerente del laboratorio de ingeniería, la fuente más confiable del lugar. Departamento de Policía, escuche, buscamos a este caballero. Él no reconoció a la persona y no conocía a ningún James Harmon. ¿Quién era ese sujeto? Los detectives sabían que estaban cerca, pero no podían encontrar la identidad del terrorista. Gracias. ¿Cuándo atacaría de nuevo? ¿Y si llegaba a matar a alguien? Mientras la búsqueda del culpable continuaba, el agente Boone y el detective Nelson recibieron una llamada del gerente. Después de pensarlo, sí reconocía el rostro del boceto de la policía. Se parecía a un ingeniero del laboratorio de inspecciones a gran escala,
un hombre llamado Dean Harvey Hicks. Los investigadores volvieron a Ford Aerospace. En su escritorio hallaron dibujos en contra del servicio de impuestos y en su archivo había muestras escritas que concordaban con la caligrafía hallada en las cartas dejadas en una escena. Luego llegamos a una parte de la investigación en la que estábamos en Ford Aerospace y Nick Boone abrió el archivo del personal, comparó la fotografía y la caligrafía y supimos que Dean Harvey Hicks era nuestro sospechoso. Los agentes descubrieron que en enero de 1990, un James T. Harmon compró 318 kilogramos de fertilizante de nitrato de amonio, ingrediente principal del ANFO, en una compañía de suministros agrícolas. James T. Harmon fue el nombre que apareció en el formulario emitido luego de la compra de la camioneta usada en un atentado. La caligrafía en el recibo coincidía con la de Dean Harvey Hicks. También se halló esta caligrafía en la escena del atentado en Fresno, lo que colocó a Hicks en la escena. Leyó en un periódico a qué distancia podían llegar las bombas de mortero, cuánta potencia se requería para lanzarlas, y se basó en ese artículo del diario. Luego lo enrolló y lo usó para embalar el explosivo de Fresno. Lo encontramos, alisamos el papel y pudimos ver los números en una superficie plana. De hecho, comparamos esas cifras con su letra. El agente Boone y el detective Nelson revisaron la evidencia. Hicks estuvo fuera del trabajo cuando las bombas fueron colocadas. Tenía acceso a los componentes de Ford Aerospace. Su descripción coincidía con la del comprador del auto usado en 1990 y su caligrafía concordaba con las cartas. Pero los detectives no sabían si actuaba solo. Antes de arrestarlo, lo vigilaron. La vigilancia continuó mientras se preparaban la orden de arresto y de registro. Investigamos su pasado para determinar si había otras personas involucradas en un momento de la investigación pensamos que él estaba interesado en fabricar otro explosivo, así que emitieron la orden de registro y al día siguiente la orden de arresto. Fue arrestado el 11 de julio de 1991. Y tomé una foto. Hicks fue llevado a una habitación de hotel. Pero esa calle es muy transitada. Parecía estar complacido al dar detalles sobre las bombas. Le gustaba responder dudas técnicas que los investigadores no entendían. Cuando terminamos el interrogatorio, Dean Hicks había hecho una confesión completa y descrito en gran detalle cómo fabricó y envió la mayoría de las bombas. De hecho, hubo detalles que olvidó ya que fue algo ocurrido hace mucho, pero dio muchos detalles sobre los atentados recientes, la forma metódica en la que las diseñó, cómo las fabricó y luego envió. Mientras Boone y Nelson interrogaban a Hicks, forenses registraron su casa y garaje. Hallaron bombas en construcción, circuitos, nitrato de amonio y una identificación falsa con el nombre de James T. Harmon. La historia se volvió muy clara. Los compañeros de Dean en Ford Aerospace sabían que él detestaba el servicio de impuestos internos, pero ignoraban que estuviera robando repuestos de la compañía para atacar a la agencia del gobierno. Hicks había declarado una reducción de impuestos de $8,500 por una contribución a una organización no considerada como sin fines de lucro. La reducción fue negada. Hicks afirmó que un empleado del servicio de impuestos se burló de él, así que usó su experticia en electrónica para vengarse. Aunque declaró ser parte de un grupo,
el equipo antiterrorismo determinó que Hicks actuó solo. No siempre los actos de terrorismo son realizados por grupos organizados. Una persona puede causar el mismo daño si conoce de explosivos, al igual que una organización terrorista. En el pasado, siempre solíamos considerar que los grupos terroristas organizados eran responsables de estos actos. Creo que el señor Hicks nos mostró a todos que una sola persona puede ser tan letal y tan peligrosa como un grupo enorme. A pesar del ingenio de Dean Harvey Hicks, los incansables esfuerzos de investigadores como Nick Boone y Bob Nelson al fin acabaron con su reinado de terror. Un jurado lo halló culpable de 4 cargos de usar explosivos en contra de una instalación federal y fue sentenciado a 20 años de prisión. Irónicamente, también se le ordenó pagar más de $335,000 al Servicio de Impuestos Internos. Los crímenes de Dean Hicks y Roy Moody fueron venganzas personales disfrazadas de mensajes políticos. Como todos los actos terroristas, las ilógicas acciones de estos hombres no lograron nada. Si bien está rodeado de misterio, el terrorismo es un crimen como cualquier otro, y por eso el responsable no puede evitar dejar pistas. Con cada nuevo caso, los detectives mejoran sus habilidades para relacionar estas pistas con los terroristas.